Quien les habla es su amigo y servidor, el ingeniero Miguel Ángel Tizalema Sisa. Primeramente, agradecer a Dios y la participación de cada uno de ustedes a la Semana de la Ingeniería Sismo-Resistente con SAC 2000. La Semana de la Ingeniería Sismo-Resistente con SAC 2000 está siendo auspiciado por la empresa Inmosi Compañía Limitada y el Centro de Estudios Ciencias Exactas. La empresa Inmosi Compañía Limitada es una empresa dedicada a la consultoría de bienes raíces e ingeniería sismo-resistente. Y el Centro de Estudios Ciencias Exactas está dedicado a dar cursos presenciales y online de ingeniería. En la Semana de la Ingeniería Sismo-Resistente con SAC 2000 vamos a ver los siguientes temas. Durante esta semana vamos a ver el análisis sísmico-estático, el análisis sísmico-dinámico espectral, el análisis sísmico-dinámico tiempo-historia, la interacción sísmica suelo-estructura en edificaciones con cimentaciones superficiales con el modelo dinámico de Barkan. La interacción sísmica suelo-estructura en edificaciones con cimentaciones superficiales con el modelo dinámico de la norma rusa. Y finalmente vamos a ver la interacción sísmica suelo-estructura en edificaciones con platea de cimentación con el modelo dinámico de Barkan. Estos son los temas que vamos a ver durante esta semana. Estos temas, la norma que vamos a usar es el de peligro sísmico de diseño sismo-resistente de la norma NEXT 2015, la norma ecuatoriana de la construcción. Primeramente vamos a ver el análisis sísmico-estático. Aquí tenemos nuestra edificación que tienen los respectivos entrepisos. Aquí tenemos el peso 1, el peso J, el peso del entrepiso I y el peso del entrepiso N. Y estas son las fuerzas laterales equivalentes. La fuerza 1 que va en el entrepiso 1, la fuerza J que va en el entrepiso J, la fuerza I que va en el entrepiso I y la fuerza N que va en el entrepiso N. Y aquí tenemos las masas en cada entrepiso, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Primeramente debemos revisar la norma NEXT 2015 para poder hacer nuestro análisis sísmico-estático aplicando el programa SAC 2000. En este caso vamos a usar el programa SAC 2000 para analizar estructuras de edificios de hormigón armado o de concreto armado. Primeramente tenemos la filosofía de diseño sismo-resistente. Aquí podemos ver los principios, tenemos las generalidades y la caracterización. ¿Cuál es la filosofía de diseño sismo-resistente? Nos dice que la filosofía de diseño permite comprobar el nivel de seguridad de vida. El diseño estructural se hace para el sismo de diseño. Evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, equivalente a un periodo de retorno de 475 años. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el diseño estructural se hace para el sismo de diseño, que es un evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, equivalente a un periodo de retorno de 475 años. ¿Okay? Entonces, para el análisis sísmico-estático vamos a usar el sismo de diseño. Caracterización. El sismo de diseño se determina a partir de un análisis de la peligrosidad sísmica del sitio de emplazamiento de la estructura o a partir de un mapa de peligro sísmico. Entonces, ¿cómo se obtiene el sismo de diseño? Aquí nos dice, el sismo de diseño se determina a partir de un análisis de la peligrosidad sísmica del sitio de emplazamiento de la estructura o a partir de un mapa de peligro sísmico. Bueno, vamos a ir explicando todo esto a continuación. Los efectos dinámicos del sismo de diseño pueden modelarse mediante un espectro de respuesta para diseño. Y nos dice que está en la sesión 3.3.1, nos explica acerca de los espectros de respuestas para diseño. Para caracterizar este evento puede también utilizarse un grupo de acelerogramas con propiedades dinámicas representativas de los ambientes tectónicos, geológicos y geotécnicos del sitio, conforme lo establece esta norma en la sección 3.2. Entonces vamos a ir viendo cada ítem de eso de aquí. Entonces vamos a continuar. Requisitos mínimos de diseño.
Aquí vamos a ver los requisitos mínimos de diseño. Dice, para estructuras de ocupación normal, el objetivo del diseño es prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales ante terremotos pequeños y frecuentes que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales ante terremotos moderados y poco frecuentes que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes. Esta filosofía de diseño se consigue diseñando la estructura. ¿Para qué? ¿Para qué diseñamos la estructura? Para que tenga la capacidad para resistir las fuerzas especificadas por esta norma. Presente las derivas de piso ante dichas cargas inferiores a las admisibles, para que puedan disipar energía de deformación inelástica haciendo uso de las técnicas de diseño por capacidad o mediante la utilización de dispositivos de control sísmico. Entonces, para disipar energía de deformación inelástica, podemos hacer uso de técnicas de diseño por capacidad o mediante la utilización de dispositivos de control sísmico. Estructuras de concreto armado. Pórtico especial sismo resistente. Los pórticos especial sismo resistentes son estructuras formadas por columnas y vigas descolgadas del sistema de piso, que resiste cargas verticales y de origen sísmico, en la cual tanto el pórtico como la conexión viga-columna son capaces de resistir tales fuerzas y está especialmente diseñado y detallado para presentar un comportamiento estructural dúctil. Entonces los pórticos especial sismo resistentes están formados por columnas y vigas descolgadas. Pórtico especial sismo resistente con diagonales rigidizadoras. Sistema resistente de una estructura compuesta tanto por pórticos especiales sismo resistentes como por diagonales estructurales que pueden ser concéntricas o no, adecuadamente dispuestas espacialmente, diseñados todos ellos para resistir fuerzas sísmicas. Se entiende como una adecuada disposición el ubicar las diagonales lo más simétricamente posible hacia la periferia y en todo lo alto de la estructura. Para que la estructura se considere pórtico con diagonales, se requiere que el sistema de diagonales absorba al menos el 75% del cortante basal en cada dirección. Entonces los pórticos especial sismo resistente con diagonales rigidizadoras son formados por pórticos especial sismo resistente y a la vez tenemos diagonales estructurales que pueden ser concéntricas o no. Y nos dice también que deben estar dispuestas espacialmente, diseñados todos ellos para resistir fuerzas sísmicas. Entonces las diagonales deben estar diseñados para resistir fuerzas sísmicas y estas diagonales deben estar distribuidos en todo lo alto de la estructura. ¿Y qué más nos dice? Que para que la estructura se considere pórtico con diagonales se requiere que el sistema de diagonales absorba al menos el 75% del cortante basal en cada dirección. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Vamos a continuar. Pórtico especial sismo resistente con muros estructurales o sistemas duales. Aquí es la mezcla de ¿qué? De pórticos especial sismo resistente con muros estructurales. ¿Qué nos dice? Son sistemas resistentes de una estructura compuesta tanto por pórticos especiales sismo resistentes como por muros estructurales, adecuadamente dispuestos espacialmente, diseñados todos ellos para resistir fuerzas sísmicas. Estas son para resistir fuerzas sísmicas. Se entiende como una adecuada disposición ubicar los muros estructurales lo más simétricamente posible. Entonces debemos ¿cómo? Ubicarlos lo más simétricamente posible hacia la periferia, nos está diciendo hacia la periferia, y que mantienen su longitud en planta en todo lo alto de la estructura. Para que la estructura, aquí no dice algo. Para que la estructura se considere como un sistema dual, se requiere que los muros absorban
al menos el 75% del cortante basal en cada dirección. Si tiene al menos el 75% del cortante basal en cada dirección, los muros se puede decir que es un sistema dual. ¿Qué nos decía? Que debemos ubicarlos hacia la periferia y que si estos muros deben ir desde el primer nivel hasta el último nivel, ¿no? Y se dicen que es un sistema dual cuando los muros absorben al menos el 75% del cortante basal en cada dirección. Pórtico especial sismoresistente con vigas banda. Son estructuras compuestas por columnas y losas con vigas bandas. Estas vigas bandas son del mismo espesor de la losa. Son vigas bandas que tienen el mismo espesor de la losa, que resisten cargas verticales y de origen sísmico, en la cual tanto el pórtico como la conexión losa-columna son capaces de resistir tales fuerzas y está especialmente diseñada y detallada para presentar un comportamiento estructural dúctil. Para ser aceptable la utilización de la viga banda, esta debe tener un penetrante no menor a 25 centímetros. Entonces, si yo voy a usar un pórtico especial sismoresistente con vigas banda, el espesor mínimo de la losa y de la viga banda debe ser de 25 centímetros, ¿sí? Criterios de modelación estructural. Inercia de las secciones agrietadas. Para el caso de estructuras de hormigón armado y de mampostería, en el cálculo de la rigidez y de las derivas máximas se deberán utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales, de similar forma a la descrita para el procedimiento de cálculo estático de fuerzas sísmicas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que para calcular las derivas máximas se deberán utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales. Esto de aquí se hace tanto para el análisis por fuerza sísmica estática y también para la parte dinámica espectral. Estructuras de hormigón armado. En este caso, en el cálculo de la rigidez y de las derivas máximas, se deberán utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales de la siguiente manera. Entonces, esto de aquí es para el cálculo de la rigidez y también para las derivas máximas, que yo tengo que usar las inercias agrietadas. La norma NEX 2015 nos dice que para vigas debo usar el 50% de la inercia bruta de la viga. Para columnas, el 80% de la inercia bruta de la columna. Entonces la inercia agrietada va a ser igual al 50% de la inercia bruta para vigas y la inercia agrietada para la columna es igual al 80% de la inercia bruta de la columna. Para muros estructurales me dice que la inercia agrietada es igual al 60% de la inercia bruta. Para muros tenemos lo siguiente, que nos dice, para estructuras sin subsuelos, que nos dice que no tengan sótanos, se aplicarán únicamente en los dos primeros pisos de la edificación. Entonces la inercia agrietada yo debo aplicar únicamente en los dos primeros pisos de la edificación. Entonces en los dos primeros pisos la inercia agrietada para los muros van a ser apenas del 60% de la inercia bruta y todos los demás pisos van a ser al 100%, que es igual a la inercia bruta, ¿no? Para estructuras con subsuelos, en este caso cuando tienen sótanos, se aplicarán en los dos primeros pisos y en el primer subsuelo. Aquí me está diciendo que en los dos primeros pisos y en el subsuelo y en el primer subsuelo debo aplicar que el 60% de la inercia, la inercia agrietada para los muros estructurales va a ser igual al 60% de la inercia bruta. Tenemos el siguiente, dice, en ningún caso se aplicarán en una altura menor que la longitud en planta del muro. Para el resto de pisos, la inercia agrietada del muro estructural puede considerarse igual a la inercia no agrietada. Por ejemplo, aquí, en este caso, me dice que cuando tienen subsuelos, para estructuras con subsuelo, en este caso cuando tienen sótanos, yo debo aplicar en los dos primeros pisos la inercia agrietada y también en el primer subsuelo. Y en el resto de pisos, la inercia agrietada del muro estructural puede considerarse igual a la inercia no agrietada. Bueno, y aquí tenemos también para las estructuras de mampostería. El valor de la inercia agrietada será de
del 50% de la inercia bruta para muros con relación a altura total sobre longitud mayor a 3. Cuando se cumpla esto de aquí, que la altura total sobre la longitud sea mayor a 3, entonces la inercia agrietada va a ser igual al 50% de la inercia bruta para muros de mampostería. Para muros con relación a altura-longitud menores a 1.5, altura-longitud menores a 1.5, no se necesita utilizar valores de inercia agrietada. Cuando la altura sobre la longitud es menor a 1.5, yo no necesito hacer uso de inercias agrietadas. Aquí tenemos la siguiente condición que nos dice: para muros con relación a altura-longitud entre 1.5 y 3, que es en el intermedio entre el primero y el segundo, puede obtenerse el factor multiplicativo de inercia agrietada por interpolación entre 1 y 0.5. Entonces tengo que interpolar, ¿no? Hacer una interpolación. Cuando la altura y la longitud esté entre 1.5 y 3, tengo que interpolar los valores. Vamos a continuar. Brazo rígido. Aquí tengo la columna y tengo la viga. Y aquí tengo la zapata aislada. El brazo rígido se van a producir en las uniones viga-columna, como podemos observar aquí y aquí, y también en las uniones columna-zapata. Entonces, el brazo rígido es esta porción que está aquí, esto de aquí, que es la mitad de la columna, y en la altura de la viga. Y aquí es la mitad del espesor de la zapata. Entonces, el brazo rígido que hay entre la viga y la columna al inicio es el ancho de la columna es igual a C, entonces la mitad sería C medio, entonces al inicio empieza en C medios y termina ahí D medios. Este es el inicio de la viga y este es el final de la viga. Entonces al inicio de la viga tengo este brazo rígido que es C medio, por eso tenemos aquí inicio C medios, y al final tenemos la mitad de D, que es D medios, el final, con factor de zona rígida igual a 1. Muchos ingenieros también usan entre 0.5 a 1. Entonces, varios investigadores, como profesores de la Escuela Politécnica del Ejército, usan el factor de zona rígida igual a 0.5. Otros ingenieros en los Estados Unidos usan 0.75 y la mayoría de ingenieros en el Perú usan el 1. Normalmente yo uso el 1, ¿no? O a veces uso 0.75. En este caso vamos a usar el factor de zona rígida igual a 1. Ahora, el brazo rígido entre la columna y la zapata, entonces al inicio es la mitad del espesor de la zapata, que es Z medio, porque tenemos aquí inicio Z medio, y al final es 0 porque ya tenemos el brazo rígido entre la viga y la columna, por eso es final 0, con un factor de zona rígida igual a 1. Entonces esto de aquí debemos saber para poder definir los brazos rígidos cuando hagamos nuestro modelo de nuestra edificación con el programa SAC 2000, ¿no? Saber cómo asignar los brazos rígidos. Al final de esta presentación, primeramente estamos viendo la parte teórica y después vamos a hacer un modelo con el programa SAC 2000 de una edificación de 5 pisos, aplicando todo lo que hemos visto en la parte teórica. Respuesta sísmica de estructuras con masas concentradas. Primero, debemos considerar la losa rígida en su propio plano. Aquí tenemos la losa rígida en su propio plano. Tiene el eje X, el eje Y y el eje Z. Segundo, desplazamientos horizontales de todos los nudos en un nivel de la estructura están relacionados con 3 grados de libertad de cuerpo rígido. 2 componentes de desplazamiento horizontal y una rotación alrededor del eje vertical. Entonces, esta losa rígida va a tener 2 desplazamientos, se va a desplazar en el eje X, se va a desplazar en el eje Y y va a rotar alrededor del eje Z. ¿Y qué más me dice? Todos los nudos en un nivel de la estructura están relacionados a 3 grados de libertad de cuerpo rígido.
Entonces, esta losa rígida en su propio plano, se ve en el plano XY, va a tener 3 grados, aquí en el centro de masa va a tener 3 grados de libertad, y todos los nudos van a estar relacionados al centro de masa y van a tener que 2 desplazamientos horizontales, que va a ser en el eje X, en el eje Y, y va a rotar alrededor del eje Z. Restricciones cinemáticas. Primero, asignar brazos rígidos en columna viga y columna cimiento. Entonces me dice que debo asignar brazos rígidos en viga columna o columna viga y columna cimiento. Entonces ya hemos visto los brazos rígidos. Y en el centro de masa, 3 movimientos. En el centro de masa de cada losa rígida vamos a tener 3 movimientos, que son el desplazamiento en X, el desplazamiento en y la rotación alrededor del eje Z. Y van a tener 3 restricciones. Entonces tenemos 3 grados de libertad que se desplacen en X, Y, Z, y que se desplacen en X, Y y pueden rotar alrededor de Z. Y tenemos 3 restricciones, que no se puede desplazar en Z y que no puede rotar alrededor del eje X y tampoco alrededor del eje Y. Y tercero, que todas las losas se consideran como diafragma rígido. Entonces, estas consideraciones debemos aplicar a nuestro modelo cuando vamos a hacer con el programa SAS 2000, cuando vamos a modelar con el programa SAS 2000, ¿no? Entonces, primero, todas las losas deben considerarse como diafragma rígido y en los centros de masas van a haber 3 movimientos, ¿no? 3 grados de libertad, que es desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación alrededor del eje Z. Y 3 restricciones, que no puede desplazarse en Z y tampoco puede rotar alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Y debemos asignar sus brazos rígidos también, los brazos rígidos viga columna y columna cimiento. Diafragma rígido. La losa trabaja como una placa horizontal. Entonces, la losa va a trabajar como una placa horizontal, donde el movimiento de cada nudo, aquí tenemos esa losa que tiene 4 nudos, entonces donde el movimiento de cada nudo dependerá del movimiento del centro de masa. Entonces, estos nudos de aquí van a depender de ¿qué? Del centro de masa. El centro de masa debe alinearse lo más cercano posible para evitar daños en los elementos de corte por torsión diferente en cada piso. Entonces, todos los centros de masa de cada piso deben estar alineados lo más cercano posible. Vamos a continuar. Procedimiento de análisis sísmico-estático con la norma NEXT 2015 para edificios regulares en planta y elevación. Entonces aquí vamos a aplicar ahora sí la norma de peligro sísmico para el procedimiento de análisis sísmico-estático con la norma NEXT 15. Aquí tenemos nuestra edificación, donde la altura de la edificación se mide a nivel de terreno, por eso aquí está la cota 0,000 y aquí tenemos la altura de la edificación. Primeramente, debemos determinar el periodo de vibración T. ¿Cómo determinamos el periodo de vibración T? Vamos a leer el concepto. El periodo de vibración aproximativo de la estructura, conocido como T, para cada dirección principal será estimado a partir de uno de los 2 métodos descritos a continuación. El valor de T obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial razonable del periodo estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la estructura y realizar su dimensionamiento. Entonces hay 2 métodos para poder calcular el periodo de vibración. Entonces vamos a ver cuáles son esos 2 métodos. T, el periodo permite determinar el valor de SSUA del espectro en aceleraciones mediante el gráfico expuesto en la sección 3.3.1. Método 1. Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera aproximada mediante la expresión. Entonces, el método 1, yo puedo calcular el periodo de vibración de la estructura aplicando esta fórmula, que me dice que es igual a C sub T por H sub N elevado al exponente alfa, donde C sub T es el coeficiente que depende del tipo de edificio. ¿Sí? Esto de aquí habíamos visto al inicio, si es una
si es un sistema dual, o si es un edificio aporticado, o si es un sistema aporticado con muros o con diagonales, ¿no? Entonces va a depender del tipo de edificio, el valor de C sub T. H sub n, altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura en metros. Ya me están dando. Dice, es la altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, y H sub n debe estar en ¿qué unidades? En metros. Y T es el periodo de vibración. Entonces, con esta fórmula yo calculo el periodo de vibración, que es el método 1. ¿Ok? Vamos a continuar. Aquí tenemos la siguiente tabla, que dependiendo del tipo de estructura, ya sea estructuras de acero o pórticos especiales de hormigón armado, voy a obtener el valor de C sub T y alfa. Una vez conociendo esto, el valor de C sub T y alfa, aplico el método 1 para calcular el periodo de vibración. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de estructuras de acero que sin arriestramientos, con arriestramientos, pórticos especiales de hormigón armado, tenemos los sin muros estructurales ni diagonales rigidizadores, que son los pórticos aporticados. Entonces, C sub T va a ser igual a 0,055 y alfa 0,9. ¿Sí? Método 2. El periodo fundamental T puede ser calculado utilizando las propiedades estructurales y las características de deformación de los elementos resistentes, en un análisis apropiado y adecuadamente sustentado. Este requisito puede ser cumplido mediante la utilización de la siguiente expresión, aplicada en cada dirección principal de la estructura o por medio de un análisis modal. Entonces yo puedo aplicar esta expresión que está aquí, que es conocido como el método de Rayleigh, o también puedo hacer un análisis modal. Entonces puedo calcular el periodo, ¿no? El periodo de vibración, donde F sub I representa cualquier distribución aproximada de las fuerzas laterales en el piso I, de acuerdo con los principios descritos en el presente capítulo, o cualquier otra distribución racional. Delta sub I es la deflexión elástica del piso I, calculada utilizando las fuerzas laterales F sub I. Y W sub I son los pesos asignados al nivel o al piso o nivel I de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. Y aquí tenemos, ¿no? W sobre la carga. Sin embargo, el valor de T sub A, calculado según el método 2, no debe ser mayor en un 30% al valor de T sub A, calculado con el método 1. ¿Qué me está diciendo aquí? Que el periodo, este de aquí, T sub A, calculado según el método 2, no debe ser mayor. Entonces debe ser menor o igual al 30% del periodo calculado con el método 1. Entonces, este periodo de aquí, que es calculado con el método 2, debe ser menor o igual, no debe ser mayor en un 30%, entonces debe ser menor o igual al 30% del valor de este periodo que fue calculado con el método 1. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Cortante basal de diseño. El cortante basal total de diseño B, a nivel de cargas últimas aplicado a una estructura en una dirección especificada, se determinará mediante las expresiones. Entonces, para yo calcular el cortante basal de diseño, tengo que aplicar esta forma, donde S sub A, T sub A es el espectro de diseño en aceleraciones. Entonces, S sub A es el espectro de diseño en aceleraciones. Phi sub P y Phi sub E son los coeficientes de configuración en planta y elevación. Y es el coeficiente de importancia y se determina en la sección 4.1. R es el factor de reducción de resistencia sísmica y se obtiene de la sección 6.3.4. Y B es el cortante basal total de diseño. W es la carga sísmica reactiva y en la sección 6.1.7 se obtiene cómo obtener la carga sísmica reactiva. Y T sub A es el periodo de vibración que puede haber sido calculado con el método 1 o el método 2.
Normalmente para la cortante basal de diseño para el análisis sísmico-estático se usa el método 1. Y también podemos aplicar el método 2. Bueno, vamos a continuar. S sub A es igual a NZF sub A, donde esta expresión de aquí se aplica cuando estoy trabajando en la meseta del espectro elástico de diseño. Va a ser igual a NZF sub A. Ya vamos a explicar qué es N, qué es Z y qué es F sub A. N es la razón entre la aceleración espectral S sub A para un periodo igual a 0.1 segundo y el PGA para el periodo de retorno seleccionado. N es igual a 1.80 para provincia de la costa excepto Esmeralda. Para todas las provincias de la costa excepto Esmeraldas, N es igual a 1.80. Provincias de la sierra, incluido las provincias de Esmeraldas y Galápagos, N es igual a 2.48. Y para las provincias del oriente, N es igual a 2.60. Zonas sísmicas y curvas de peligro sísmico. Zonificación sísmica y factor de zona Z. Entonces aquí tenemos el factor de zona Z. Vamos a ver cómo se obtiene el factor de zona Z. Y nos dice que para los edificios de uso normal se usa el valor de Z que representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño. Entonces que representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las 6 zonas sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo al mapa de la figura 1. Entonces, en el mapa de la figura 1 tenemos, este es el mapa de la figura 1 y tenemos las 6 zonas sísmicas, ¿no? Que nos dice, la zona 1, aquí tenemos las 6 zonas sísmicas. Sí, este es Ecuador. Aquí tenemos las zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z. Entonces, dependiendo de dónde yo voy a construir, voy a ver qué zona sísmica tiene en ese lugar. Entonces, para eso tenemos la siguiente tabla. Entonces, tenemos el mapa de zonificación sísmica para el diseño. Proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años, periodo de retorno 475 años, que incluye una saturación a 0,50 G de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano, que caracteriza la zona 6. Entonces aquí tenemos la zona sísmica, que son las 6 zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 y zona 6. El valor de factor Z, aquí tenemos el valor de factor Z y tenemos la caracterización del peligro sísmico. Para la zona 1, el valor de factor Z es 0,15 y la caracterización del peligro sísmico es intermedia. Para la zona sísmica 5, el valor de factor Z es 0,40 y la caracterización del peligro sísmico es alta. Para la zona sísmica 6, el valor de factor Z es mayor o igual a 0,50 y la caracterización del peligro sísmico es muy alta. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicada mi edificación, yo voy a ver qué zona sísmica es y cuál es el valor de factor Z, ¿no? Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico. ¿Qué nos dice? Se definen 6 tipos de perfil de suelos, los cuales se presentan en la tabla 2. En la tabla 2 yo tengo los 6 tipos de perfiles de suelo. El tipo de perfil A, B y C, y con su respectiva descripción y definición. Para el tipo de perfil A, la descripción es un perfil de roca competente con una velocidad de corte mayor o igual a 1500 metros por segundo. Aquí tenemos el tipo de perfil D, el E, la descripción. Por ejemplo, para el tipo de perfil D tenemos 2 descripciones. Aquí tenemos el perfil de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de corte. Entonces aquí la velocidad de la onda de corte está entre 360
a 180 metros por segundo, metros sobre segundo. Y el otro perfil es perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones. Cualquiera de las dos condiciones, si se cumplen estas dos condiciones, voy a tener un suelo rígido y el tipo de perfil va a ser D. Entonces aquí tenemos el tipo de perfil E. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, y el último, que es el tipo de perfil F, está subdividido, ¿no? En F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Entonces, estas son las clasificaciones de los perfiles de suelo. FSUA, coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto. En la tabla 3, aquí como pueden observar, yo obtengo el coeficiente de amplificación del suelo dependiendo del tipo de perfil del subsuelo. Pues aquí tengo los 6 tipos de perfiles. Acá tengo la zona sísmica y factor Z, la zona sísmica. Dependiendo de la zona sísmica y el tipo de perfil, yo voy a obtener el coeficiente de amplificación del suelo FSUA. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de perfil de subsuelo tipo D y mi edificación está ubicada en una zona sísmica 5, voy a obtener mi FSUA. Entonces, para este ejemplo va a ser FSUA igual a 1.2. FSUD, amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamiento para diseño en roca. Entonces, FSUD es la amplificación de las ordenadas del espectro elástico. En la tabla 4 se presentan los valores del coeficiente FSUD que amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamiento para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. Lo mismo, tengo el tipo de perfil del subsuelo y tengo la zona sísmica y factor Z. Si el subsuelo de mi edificación donde voy a construir es un tipo de perfil C, un ejemplo es C, y está en una zona sísmica 3, entonces mi valor FSUD va a ser igual a 1.19. ¿Ok? FSUS. FSUS es el comportamiento no lineal de los suelos. En la tabla 5 podemos obtener el valor de FSUS dependiendo del tipo de perfil del subsuelo y la zona sísmica y factor Z. Un ejemplo, si yo tengo un perfil B y mi edificación está ubicado en una zona sísmica 4, voy a obtener el valor de FSUS igual a 0.75. Entonces, en un curso que tenemos, explicamos detalladamente cómo se obtienen todos estos valores, ¿no? Es un curso donde se explica paso a paso. Vamos a continuar. Categoría de edificio y coeficiente de importancia I. El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras que por sus características de utilización o de importancia deben permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. ¿Para qué me sirve el coeficiente I? El propósito es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras. Asimismo, tenemos una tabla, que es la tabla 6. En la tabla 6 tenemos el coeficiente de importancia I, que va a depender de la categoría, ¿no? Si es categoría de edificaciones esenciales, estructuras de ocupación especial u otras estructuras. Aquí tenemos el tipo de uso, destino e importancia. En las edificaciones esenciales tenemos los hospitales, clínicas, centros de salud o de empresas sanitarias. Bueno, y así tenemos también los centros de atención de emergencias. Entonces, si yo tengo el tipo, una edificación esencial, el coeficiente I va a ser igual a 1.5. Si es estructuras de ocupación especial, donde son los museos, iglesias, escuelas y centros de educación, el coeficiente de importancia va a ser igual a 1.3. Y otras estructuras, el valor es igual a 1.
Entonces esto va a depender, el coeficiente de importancia, y va a depender del tipo de uso que le demos a la edificación, ¿no? Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R. R es el factor de reducción de resistencia sísmica. Sistemas estructurales dúctiles. Si son sistemas duales, yo voy a obtener el valor de R. Por ejemplo, si mi edificación es pórticos especiales sismoresistentes de hormigón armado con vigas descolgadas, con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras, aquí tenemos los casos de los sistemas duales, que eran los pórticos especiales sismoresistentes de hormigón armado con vigas descolgadas, que eran los edificios aporticados, y a eso le ponemos los muros estructurales o los diagonales, que son rigidizadores. R va a ser igual a 8. ¿Ok? También tenemos los sistemas estructurales dúctiles, los pórticos resistentes a momentos, que aquí son para los que son de hormigón armado, y otros sistemas estructurales para edificaciones. Por ejemplo aquí, pórticos especiales sismoresistentes de hormigón armado con vigas descolgadas. Solamente cuando mi estructura es formada por columnas y vigas, entonces el valor de R es igual a 8. Entonces aquí están los edificios aporticados, ¿no? Estos son para los edificios aporticados, R es igual a 8. ¿Por qué se dicen aporticados? Porque los pórticos están formados ¿por qué? Por vigas y columnas. Otros sistemas estructurales para edificaciones, el valor de R es igual a 5 cuando son sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. Entonces, cuando mi sistema estructural es formado solamente por muros estructurales, el valor de R es igual a 5. Aquí tenemos los sistemas estructurales de ductilidad limitada, asimismo para pórticos resistentes a momento y muros estructurales portantes. Entonces ahí, dependiendo de de cómo está formada mi estructura, va a tener el valor de R. Regularidad, configuración estructural. Aquí tenemos la configuración en elevación y la configuración en planta. ¿Qué nos dice? La altura de entrepiso y la configuración vertical de sistemas aporticados es constante en todos los niveles. Cuando mi edificación es formada por columnas y vigas y la configuración vertical, es de aquí, la configuración vertical de sistemas aporticados es constante en todos los niveles, decimos que es igual a 1. La dimensión del muro permanece constante. Esta es la dimensión del muro que permanece constante a lo largo de su altura o varía de forma proporcional. Aquí, ¿no? Como en el caso B, que varía de forma proporcional, phi SU I es igual a 1. Configuración en planta. Aquí tenemos la configuración, estas son las configuraciones en planta en elevación y la configuración en elevación y la configuración en planta. Tenemos el caso A, el caso B y el caso C. ¿Qué nos dice aquí? La configuración en planta ideal en un sistema estructural es cuando el centro de rigidez es semejante al centro de masa. En ese caso, la configuración en planta es igual a 1. Entonces, es cuando el centro de masa y el centro de rigidez coinciden, ¿sí? Como en este caso coinciden, como también en la figura B y en la figura C. Cuando esto acontece, ¿qué nos dice? Que la configuración en planta, phi P sub I es igual a 1. Esto es aquí cuando acontece que el centro de masa coincide con el centro de rigidez. Irregularidades en elevación. Bueno, aquí tenemos para ejes verticales discontinuos o muros soportados por columnas. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un eje vertical que está discontinuo, ¿sí? Piso débil, discontinuidad en la resistencia. Aquí tenemos un piso débil,
Si se dan cuenta, este es un piso débil. Y este es, ¿por qué? Porque hay una discontinuidad en el piso, ¿no? Si se dan cuenta que el ancho de este muro es más pequeño que el de los siguientes pisos. Columna corta. Aquí hay el caso de columna corta. Podemos observar que este nivel es más alto que los demás niveles, ¿no? Y aquí se produce el efecto de columnas cortas, como es en el caso aquí, ¿no? Columna corta, aquí columna corta y columna corta, ¿sí? Eso no puede existir. Vamos con el irregularidades en planta. Desplazamiento de los planos de acción de elementos verticales. Si se dan cuenta aquí el plano de acción, bueno, aquí esto de aquí, el plano de acción en este eje vertical, y de repente este muro está fuera de ese plano de acción vertical, ¿no? Entonces aquí hay un desplazamiento de los planos de acción de elementos verticales. Hay irregularidades en planta. Ok, vamos a continuar. Coeficiente de regularidad en planta, phi sub p. Bueno, aquí tenemos los coeficientes de regularidad en planta. Dice, el coeficiente phi sub p se estimará a partir del análisis de las características de regularidad e irregularidad en las plantas en las estructuras descritas en la tabla 13. Se utilizará la expresión. Entonces, para yo obtener el coeficiente de regularidad en planta, que es igual a phi p sub a por phi p sub b, donde phi p sub a es el mínimo valor phi p sub i de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades tipo 1, 2 o 3. Phi p sub a tengo que ver si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Phi p sub b es el mínimo valor phi p sub i de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades tipo 4. Aquí yo tengo que ver que para phi p sub a tengo que ver qué tipo es, ¿no? Si es el tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3. Y para el phi p sub b, que es el coeficiente de configuración en planta, tengo que ver el tipo 4 de irregularidad. Esto se ve en la tabla 13, ¿no? ¿Qué me dice? Cuando una estructura no contempla ninguno de los tipos de irregularidades descritas en la tabla 11, en ninguno de sus pisos, phi sub p tomará el valor de 1 y se le considerará como regular en planta. ¿Okay? Vamos a explicar esto aquí con la tabla 13. Tipo 1, aquí tenemos la irregularidad torsional. Esto ocurre cuando delta es mayor a 1.2 de esa de arriba que tengo aquí, sumo con la otra de arriba de la otra esquina y promedio. Si esa delta es mayor a este valor, se dice que hay irregularidad torsional y phi p sub i es igual a 0.9. Tipo 2. Retrocesos excesivos en las esquinas. Aquí podemos ver un retroceso excesivo. Vamos a ver qué me dice. Cuando A, esta de aquí, es mayor a 0.15, B es mayor, cuando A es mayor a 0.15 B y C es mayor a 0.15 D, se dice que hay un retroceso excesivo en las esquinas y phi p sub i es igual a 0.9. Tipo 3. Discontinuidades en el sistema de piso. Aquí tengo el piso A y el piso B. Tengo dos condiciones. Me dice A, C por D, esto es C, esto de aquí es C y esto de aquí es D. Si esta área hueca es mayor al 50% del área grande, que en este caso sería A por B, si esta área hueca es mayor al 50% del área grande, phi p sub i es igual a 0.9. ¿Sí? De la figura A, ¿no? Si el área hueca es mayor al 0.9, es mayor al 50% del área
del área externa, entonces hay una discontinuidad en el sistema de piso y el phi P sub I para el tipo 3 es igual a 0.9. Vamos a ver la figura, la planta B. Aquí, si C por D, esto de aquí es, veamos dónde está el C. Si estas dos áreas que están aquí, si estas dos áreas huecas que están aquí, sumadas a estas dos áreas huecas, es mayor al 50% del área completa, de la figura completa, se dice que hay discontinuidad en el sistema de piso y phi P sub I es igual a 0.9. Tipo 4. Ejes estructurales no paralelos. Cuando los ejes estructurales de mi edificación no son paralelos, entonces phi P sub I es igual a 0.9. ¿Sí? ¿Ok? Esto de aquí es cuando, por ejemplo, aquí tengo este eje que está aquí, no es paralelo con el eje de acá. Entonces, por causa de eso, phi P sub I es igual a 0.9. Coeficiente de regularidad en elevación, phi sub E. El coeficiente phi sub E se estimará a partir del análisis de las características de regularidad e irregularidad en elevación de la estructura, descritas en la tabla 14. ¿Cómo se obtiene? De la misma forma, entonces, mediante esta expresión, phi sub E es igual a phi E sub A por phi E sub B, donde phi sub E es el coeficiente de regularidad en elevación. Este aquí es en elevación y phi sub E es en planta. Entonces, phi E sub A nos dice, phi E sub A nos dice aquí, mínimo valor phi E sub I de cada piso I de la estructura, en el caso de irregularidades tipo 1. ¿Sí? Phi E sub A solamente tengo que ver en el tipo 1. Phi E sub B, dice, es el mínimo valor phi E sub I de cada piso I de la estructura en el caso de que de irregularidades tipo 1, phi E sub I en cada piso, y calcula como el mínimo valor expresado por la tabla por las irregularidades tipo 2 y 3. Entonces, phi E sub B, para yo calcular phi E sub B tengo que ver si es en el tipo 1 y tipo 3. Y phi E sub A en el tipo 1. Donde phi E sub I es el coeficiente de configuración en elevación. Cuando una estructura no contempla ninguno de los tipos de irregularidades descritos en las tablas 13 y tabla 14, en ninguno de sus niveles phi sub E es igual a 1 y se le considera como regular en elevación. Entonces aquí tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 1 es piso flexible. Como yo veo si en esta edificación es tipo piso flexible, es simplemente viendo la rigidez. Me dice que si la rigidez del nivel C, en este caso de este nivel, es menor al 70% de la rigidez del siguiente nivel, que es del piso D, entonces ahí phi E sub I va a ser igual a 0.9. Si esto acontece, entonces phi E sub I es igual a 0.9. Y la rigidez del piso C, y también vemos con el siguiente que dice la rigidez del piso C, debe ser menor al 80% de la suma de las rigideces de los pisos, de los 3 pisos siguientes, ¿no? De los 3 pisos superiores. Entonces, si esto acontece, o este de aquí acontece, si estos dos acontecen, entonces vamos a tener piso flexible y phi E sub I va a ser igual a 0.9. Tipo 2, distribución de masa. Si la masa del nivel del entrepiso D es mayor a 1.50 de la masa del piso E, o la masa del nivel D, de este nivel D, es mayor a 1.50 del nivel C, entonces phi E sub I va a ser igual a 0.9. Nuevamente, si la masa del nivel D es mayor a 1.50 de la masa del nivel D o la masa del nivel C,
es mayor a 1.50 a ver, vamos a ver. Si la masa al nivel D es mayor a 1.50 del nivel E, o la masa al nivel D es mayor a 1.50 de la masa al nivel C, entonces phi sub I es igual a 0.9. Tipo 3. Irregularidad geométrica. Si esto aquí es A, es mayor a 1.3 de B, entonces va a existir irregularidad geométrica y phi sub I va a ser igual a 0.9. Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales. La distribución de fuerzas verticales se asemeja a una distribución lineal triangular, similar al modo fundamental de vibración, pero dependiente del periodo fundamental de vibración T sub A. Entonces aquí tenemos cómo se distribuyen las fuerzas verticales en piso, ¿no? Sí, aquí tenemos. Entonces aquí tenemos el cortante, que es la sumatoria de las fuerzas de cada piso. Y estas son las distribuciones del cortante. Donde B es el cortante total en la base de la estructura. B es el cortante total en la base de la estructura. Ya sabemos cómo calcular B. B sub X es el cortante total en el piso X de la estructura. B sub X. Está aquí. F sub I es la fuerza lateral aplicada en el piso Y de la estructura. F sub X es la fuerza lateral aplicada en el piso X de la estructura. N, número de pisos de la estructura. W sub X es el peso asignado al piso o nivel X de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. W sub I es el peso asignado al piso o nivel Y de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. H sub X es la altura del piso X de la estructura, H sub I es la altura del piso Y de la estructura, y K es el coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T. ¿Cómo determino el valor de K? Si el periodo es menor o igual al 0.5, el valor de K es igual a 1. Si el periodo es mayor a 2.5, el valor de K es igual a 2. Si el periodo está comprendido entre 0.5 y 2.5, el valor de K es igual a 0.75 más 0.50 de T. Entonces, de esta forma yo calculo el valor de K. Combinación de las fuerzas sísmicas ortogonales y dirección de aplicación. Combinación de los componentes horizontales. Entonces, para calcular los efectos ortogonales, yo tengo aquí la siguiente expresión, donde E es el efecto del sismo, E sub H, esta E sub H es la componente horizontal de la fuerza sísmica, E sub X es la componente horizontal de la fuerza sísmica según el eje X. Entonces, este es según el eje X, y E sub Y es la componente horizontal de la fuerza sísmica en la dirección perpendicular a X. Entonces aplico esta expresión y voy a obtener que la componente horizontal de la fuerza sísmica. Combinación de las componentes horizontales y verticales. Aquí tenemos que es igual a E sub H más E sub B, donde E es el efecto del sismo, E sub H es la componente horizontal de la fuerza sísmica, E sub H, que ya sabemos cómo calcular, se obtiene con la expresión que vimos anteriormente, y E sub B es la componente vertical de la fuerza sísmica. Torsión accidental. Distribución horizontal del cortante. El cortante de piso B sub X debe distribuirse entre los diferentes elementos del sistema resistente a cargas laterales en proporción a sus rigideces, considerando la rigidez del piso. En sistemas de pisos flexibles, la distribución del cortante piso hacia los elementos del sistema resistente se realizará tomando en cuenta aquella condición, tanto para el cálculo estático como para el cálculo dinámico. La masa de cada nivel debe considerarse como concentrada en el centro de masa del piso. Bueno, aquí nos está diciendo que la masa
de cada nivel debe considerarse en el centro de masa del piso. Ahí viene la palabra, pero desplazada en una distancia igual al 5% de la máxima dimensión del edificio en ese piso. ¿Desplazado cuánto? Al 5% de la máxima dimensión del edificio en ese piso. Perpendicular a la dirección de aplicación de las fuerzas laterales bajo consideración, con el fin de tomar en cuenta los posibles efectos de torsión accidental, tanto para estructuras regulares como para estructuras irregulares. El efecto de este desplazamiento debe incluirse en la distribución del cortante de piso y en los momentos torsionales. Entonces aquí su X va a ser igual al 5% de la longitud en X y su Y es igual al 5% de la longitud en Y. Entonces yo tengo que desplazar el centro de masa un 5% de la longitud en X, que viene a ser esa excentricidad en X, y tengo que desplazar el centro de masa un 5% de la longitud Y, y esa vendría a ser que la excentricidad en Y. Aquí tenemos los momentos torsionales, horizontales y torsión accidental, que se calcula con la siguiente expresión, con esta expresión que tenemos aquí. Desplazamientos laterales. Control de la deriva de piso o derivas inelásticas máximas de piso delta M. Dice, se hará un control de deformaciones a través del cálculo de las derivas inelásticas máximas de piso. Entonces yo tengo que hacer un control de deformación a través del cálculo de las derivas inelásticas máximas de piso. Los valores máximos se han establecido considerando que el calculista utilizará secciones agrietadas. Yo tengo que las derivas de piso tengo que calcular con qué, con secciones agrietadas. Límites de la deriva. La deriva máxima inelástica delta sub m, la deriva máxima inelástica delta sub m de cada piso debe calcularse mediante la siguiente expresión. Entonces delta sub m es igual a 0.75 r delta sub e. Entonces con esta expresión yo calculo la deriva máxima inelástica, donde delta sub m es la deriva máxima inelástica, delta sub e es el desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas y R es el factor de reducción de resistencia sísmica. Entonces con esta expresión yo calculo la deriva máxima inelástica. Y la deriva máxima inelástica debe ser menor a la deriva que me da la tabla 7. Donde la tabla 7 son los límites permisibles de las derivas de los pisos. La deriva máxima para cualquier piso no excederá los límites de deriva inelástica establecidos en la tabla siguiente, en la cual la deriva máxima se expresa como un porcentaje de la altura de piso. Entonces aquí tenemos que para estructuras de hormigón armado, estructuras metálicas y de madera, la deriva límite permisible es 0.02 y para mampostería 0.01. Entonces, esto de aquí, si es para concreto armado, esto de aquí debe ser menor al 0.02. Y si es de acero, igual, ¿no? Okay, esto de aquí se va a explicar con más detalle cuando hagamos el modelo en SAC 2000. Se va a explicar todo esto, cómo se obtienen todos estos resultados. Efectos de segundo orden, P delta e índice de estabilidad Q sub I. ¿Qué nos dice? Los efectos P delta corresponden a los efectos adicionales en las dos direcciones principales de las estructuras, causados por efectos de segundo orden que producen un incremento en las fuerzas internas, momentos y derivas de la estructura y que por ello deben considerarse para el cálculo de dichos incrementos para la evaluación de la estabilidad estructural global. El índice de estabilidad Q sub I para el piso I y en la dirección bajo estudio puede calcularse por medio de la ecuación. Entonces, el índice de estabilidad Q sub I se calcula por medio de la siguiente ecuación. Por medio de esta ecuación de aquí, ¿no? Q sub I igual a P sub I, delta sub I sobre B sub I por H sub I.
donde QSUI es el índice de estabilidad del piso I, que es la relación entre el momento de segundo orden y el momento de primer orden. Entonces, la parte que está en el numerador es el momento de segundo orden y la parte que está en el denominador es el momento de primer orden, donde PSUI es suma de la carga vertical total sin mayorar, incluyendo el peso muerto y la sobrecarga por carga viva del piso I y de todos los pisos localizados sobre el piso I. Y delta SUI es la deriva del piso I, calculada en el centro de masas del piso. B SUI es el cortante sísmico del piso I y H SUI es la altura del piso I considerado. Se debe cumplir que Q SUI sea menor o igual a 0,30. Nota, cuando Q SUI es mayor que 0,30, la estructura es potencialmente inestable y debe rigidizarse. Cuando Q SUI, aquí me dice que cuando Q SUI sea mayor a 0,30, la estructura es potencialmente inestable y necesitamos rigidizar. ¿Ok? Aquí tenemos el factor de mayoración Fp su delta. Nos dice que los efectos P su delta no necesitan ser considerados cuando el índice de estabilidad Q sub I, aquí. Cuando el índice de estabilidad Q sub I es menor a 0.1, el índice de estabilidad, ¿no?, es menor a 0.1, no necesito incluir los efectos P delta. Ahora, cuando el índice de estabilidad está entre 0.1 y 0.3, ¿qué pasa? Yo necesito obtener un factor de mayoración. Nuevamente, cuando el índice de estabilidad es menor a 0.1, no se necesita considerar los efectos P delta. Ahora, cuando el índice de estabilidad está entre 0.1 y 0.3, necesito encontrar un factor de mayoración y se obtiene con esta expresión, ¿no? Y me dice, se multiplican por Fp delta las derivas de peso calculadas, las fuerzas internas y los momentos de la estructura que aparecen como producto de la aplicación de las cargas laterales de diseño. ¿Ok? Anteriormente nos habían dicho bueno, vamos a continuar. Bueno, de esta forma hemos terminado la parte del análisis sísmico-estático aplicando la norma ecuatoriana de la construcción NEXT 2015. A continuación, vamos a hacer el análisis sísmico-estático aplicando el programa SAC 2000 para una edificación de 5 pisos. Entonces, en el próximo video, en la próxima aula, vamos a explicar el análisis sísmico-dinámico espectral. Asimismo, ¿no?, vamos a ver la parte teórica y después vamos a aplicar a una edificación de 5 pisos con el programa SAC 2000. Vamos a ir explicando paso a paso, ¿no?, cómo se introducen los datos para poder realizar el análisis sísmico-dinámico espectral. Y finalmente, pedirte que dejes un comentario aquí debajo dándonos tus sugerencias de cómo ir mejorando este curso y también compartiendo este link con todos tus amigos, tus compañeros, tus colegas, para que también puedan aprender sobre la norma NEXT 2015 y cómo se obtienen esos datos para poder introducir al programa SAC 2000 para poder hacer un análisis sísmico-estático. Y como te dije, a continuación de esto de aquí, vamos a hacer uso del programa SAC 2000. Se tiene una edificación de 5 pisos y destinada para aulas de centro educativo proyectada en la población de Tumbaco, provincia del Pichincha, con sistema estructural aporticado, tal como se muestra en la figura y con altura de entrepiso de 4 metros. Nos pide que realicemos un análisis sísmico-estático
considerando el suelo de perfil de roca de rigidez media y resistencia a la compresión del concreto FC' igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado y el módulo de elasticidad del concreto SUC es igual a 15.100 raíz cuadrada de FC'. La profundidad de desplante, contacto con la zapata a 1 metro. Aquí tenemos nuestra planta y tenemos nuestra edificación aporticada. Una vez predimensionados los elementos estructurales como las vigas transversales que son de base 25 centímetros y altura 50 centímetros, las vigas longitudinales que son las que están en la dirección Y, la base de 25 centímetros y la altura de 40 centímetros y las columnas, ¿no? Las columnas C1 son las columnas esquineras, las columnas C2 son las columnas perimetrales, ¿sí? Todas estas que están aquí, esta y esta, es de 55 por 40 y las columnas C3 que son las columnas centrales de 55 por 40. Y tenemos las dimensiones de las zapatas con el espesor de la zapata, ¿no? Las esquineras y las excéntricas, las esquineras y todas las excéntricas son de 30 centímetros de espesor y las zapatas centrales son de 50 centímetros de espesor. Todo eso ahí ya hemos predimensionado en las aulas pasadas. Tenemos la excentricidad accidental en X igual a 0,523 metros, y Y igual a 0,82 metros, y tenemos las fuerzas sísmicas por piso, ¿no? ¿Sí? Tanto para la dirección X como para la dirección Y. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es modelar con el SAP 2000. Entonces, ahora lo que nos toca es modelar con el programa SAP 2000, ¿no? Entonces vamos al programa SAP 2000. Vamos a cambiar las unidades en toneladas metros. Vamos a seguir este procedimiento, ¿no? Unidades medidas, toneladas metros. Ahora ya hemos hecho eso aquí. Ahora vamos a abrir un nuevo modelo. Un nuevo modelo 3D. Nos dice que son número de piso 5, altura de piso 4 metros, número de luces en X 2, ancho de luces en X 5 metros, número de luces en la dirección Y 4 y ancho de luces en Y 4 metros. Entonces eso es lo que vamos a ingresar aquí, ¿no? Número de piso 5, altura de piso 4, número de vanos en X 2, espaciamiento entre vanos en la dirección X 5 metros, número de vanos en la dirección Y 4 y espaciamiento entre vanos en la dirección Y 4 metros. ¿Ok? Ahí está. Como siguiente paso tenemos la profundidad de desplante, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ponemos una en el plano XY. ¿Qué nos dice? Que las zapatas esquineras y perimetrales están a un desplante de 1 metro más el centro, el espesor de las zapatas de las excéntricas de las zapatas perimetrales y las esquineras son de 30 centímetros de espesor. Entonces la mitad de 30 centímetros es 15 centímetros más 1 metro de desplante, se van a desplazar a menos 1 menos 1,15 metros, ¿sí? Y los que están aquí, el espesor de la zapata para las columnas centrales son de 50 centímetros de espesor. Entonces se va a mover y 1 metro de desplante y la mitad de 50 es 25 centímetros. Entonces se va a desplazar a menos 1,25 metros. ¿Sí? Ahora queremos ver las grillas de esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí va a ser Z7 menos 1,15 y Z8
a menos 1,25. ¿Sí? Ok. Ok. Y ahí podemos observar, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, como siguiente paso nos decía que hay que empotramiento en la base. Vamos a empotrar la base, tanto los que están a Z menos 1,25 y a menos 1,15. Una vez hecho esto aquí, vamos a empotrar esos. Ok, ya está. Como podemos observar, están empotrados todos. Ahora el siguiente paso es formar las grillas para el centro de masa, ¿no? Entonces aquí hacemos nuevamente. En X va a ser aquí ya tenemos, ¿no? Vamos aquí 0,523 y 0,82. Cero coma 523 y 0,82, ¿no? 0,82. Aquí está algo, vamos a modificar nuevamente, ¿no? Ese 10 de aquí no va. Ahí está, ¿sí? Entonces aquí va a estar el centro de masa. El siguiente paso es definir los materiales. El siguiente paso vamos a definir los materiales, ¿no? Aquí va a decir para las vigas 0,5. Vamos a dar una leída primero antes de continuar. Dice, definir materiales. Las secciones agrietadas están en el ítem 2.7.1.2.1 de la ANEX 2015, que dice, para el caso de estructuras de hormigón armado, en el cálculo de la rigidez y de las derivas máximas, se deberán utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales de la siguiente manera. 0,5 de la inercia bruta para vigas, considerando la contribución de las losas cuando fuera posible, y 0,8 de la inercia bruta para columnas, siendo IG el valor de la inercia no agrietada de la sección transversal del elemento. Aquí tenemos que SUC es igual a 15.100 raíz de F'C, que está en la sección 19.2.2.1b de la ACI 318-2014. Fc' es 210 kilogramos. Reemplazando este valor nos da que el módulo de elasticidad del concreto es igual a 2.188.197 toneladas por metro cuadrado. Y eso sé que el módulo de Poisson es igual a 0,2. Entonces aquí la viga es igual a 0,5 de la inercia del módulo de elasticidad del concreto, que es igual a este valor de aquí. Entonces ese valor de ahí es lo que aquí vamos a poner peso por unidad de volumen 0, módulo de elasticidad del concreto. Entonces tenemos aquí el de la viga, es este valor de aquí. Eso está en el libro digital. Cambiamos aquí, ¿sí? Ahora aquí el hormigón es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces sería 2100 toneladas por metro cuadrado. Ok. Ahora hacemos una copia para la columna. La columna es de 0,8. Entonces lo mismo, ahora vamos aquí para la inercia agrietada de la columna, que tenemos este valor de aquí, ¿no? Control C, copiamos y pegamos aquí. Ok. Una vez hecho esto aquí, el siguiente paso es verificar los ejes locales. Verificamos los ejes locales en los elementos frame en el plano XZ y podemos observar que el eje rojo, el eje de color rojo es el 1, el verde es el 2 y el celeste es el 3, ¿sí? Y en la columna el rojo es en la dirección longitudinal de la columna, el verde es 2
y el Z3. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí, ¿no? Rojo 1, verde 2 y Z3 en la viga. El rojo 1, verde 2 y Z3 en la columna. El rojo es en la dirección longitudinal, el verde es en la dirección X y el 3 en la dirección Y. Entonces, siguiendo eso de ahí, entonces vamos a definir las vigas transversales. Entonces vamos a definir las vigas transversales. Añadimos concreto rectangular y ponemos aquí viga de 25 por 50, ¿no? Esas son las vigas transversales. Vamos a ver. 25 por 50, exacto. Entonces aquí serían 0,25 y 0,5, porque estamos trabajando en metros. Y aquí sería material viga, concreto, viga, ok. Y ok. Y hacemos una copia de esto de aquí. Viga de 25 por 40. Entonces aquí cambiamos 0,4, que es la altura de las vigas longitudinales. Y todo lo demás es igual, ¿no? Ahora vamos a añadir una para la columna. Las columnas son de 40 por 45, ¿no? Que son las columnas esquineras. Entonces aquí, ahora 40 va a ser en el eje 3, en la dirección del eje 3. En este caso se ve aquí, ¿no? En la dirección del eje 3. Y 45 en la dirección del eje 2. ¿Sí? Ya. Aquí sea columna. Aquí columna. Ok y ok. Hacemos una copia de esto aquí. Ahora vamos a hacer columna de 40 por 55. Entonces, lo único que hacemos aquí es cambiar aquí, ¿no? 55. ¿Ok? De ok. El siguiente paso, ¿qué nos dice? Asignar secciones de columnas y vigas. Entonces el siguiente paso es, sacamos aquí, quitamos los ejes locales, vamos a hacer una vista, un estudio para ver cómo están nuestras. Hacemos una vista en 3D, en el plano XY con ángulo de apertura de 0 grados. ¿Sí? Entonces aquí estas son las columnas esquineras, ¿no? Entonces aquí vamos a asignar las columnas esquineras, que son de 40 por 45, y las columnas perimetrales y centrales son de 40 por 55. Ay no, hicimos mal aquí. Aquí hicimos, vamos a volver. Asignamos 40 por 55. Ahí están. ¿Sí? Ahora las vigas, que son las vigas transversales, asignamos, las vigas transversales son 25 por 50 y las vigas longitudinales, que son de 25 por 40. Asignamos las vigas de 25 por 40. Ahí está, vemos y podemos ver que están asignados, ¿no? ¿Sí? Siguiente paso. Me dice asignar los brazos rígidos. Entonces los brazos rígidos, hacemos nuevamente una vista 3D en plano XY con un ángulo de apertura de 0 grado. Tenemos ahí, ¿no? Entonces los brazos rígidos aquí van a ser las vigas
todas las vigas longitudinales. Vamos a explicar esto de qué es los brazos rígidos. Como podemos observar, los brazos rígidos entre zapata y columna es la mitad de la zapata, la mitad del espesor de la zapata con la columna, ¿no? El ancho de la columna. Entonces, esto de aquí, ¿no? Eso que está sobre rayado. Y ahora, la columna con la viga, el brazo rígido es la mitad de la columna hasta el borde de la columna. ¿Sí? Que es esto que está aquí. Entonces, el brazo rígido de la zapata con la columna es al inicio h medios, que es la altura media, el h medio es la altura de la zapata entre 2, al final es 0 con la columna y un factor de rigidez 1. Ahora, entre el brazo rígido, entre la viga y el pilar o la columna, al inicio es c medio, aquí al inicio es c medio, y el final, aquí c medio, y el final es d medio, la mitad de c medio, d medio con un factor de rigidez de 1. En nuestro caso, las columnas en la dirección X tienen de 40 por 45, ¿no? Entonces sería la mitad de 45, 22,5, y las columnas que están acá es de 40 por 55, aquí van a tener, D va a ser 55. Entonces la mitad va a ser 27,5 y aquí es de 46 y 45, entonces sería 22,5. Entonces aplicando eso aquí, ahora las vigas, si ahora es en la dirección Y, sabemos que el espesor en la dirección Y, el ancho en la dirección Y de las columnas es de 40 centímetros, todas las columnas, ¿no? Sería 20 y 20, ¿sí? Sería de 20 aquí, la mitad y la mitad, 20 y 20. Entonces, por eso que aquí vamos a asignar un brazo rígido de 0,2 metros y 0,2 metros con un factor de rigidez 1. Ahí, ¿no? Ahí sería, ¿no? Vamos a quitarle el estudio para poder observar. ¿Sí? Y ahora, estas vigas, estas vigas que están aquí, se asignan brazos rígidos de, al inicio sería 22,5 y 27,5. ¿Sí? Ahí. Y este aquí, con este aquí sería lo mismo, ¿no? Lo mismo, solamente aquí sería 0,275 y 22,5. Ahí. Y lo que están aquí serían de, aquí tenemos que ahí son las columnas perimetrales y la excéntrica que tienen de cuánto, de 40 por 55. Entonces la mitad de 55 sería 27,5. Entonces aquí al inicio y al final 27,5. Ahí está, ¿sí? Ahí podemos observar todos los brazos rígidos, ¿sí ven? Ahora vamos a hacer en la columna y la zapata. Entonces todo esto de aquí, incluido este de aquí, ahora esta columna de aquí, incluido esta columna de aquí, van a tienen las zapatas tienen un espesor de 30 centímetros, ¿no? Entonces aquí sería 0,15, aquí sería 0. ¿Sí? Y finalmente vamos, estas columnas aquí tienen, esas columnas tienen una zapata de 50 centímetros de espesor. Entonces la mitad de 50 centímetros sería 25. Aquí será 0,25. Ok, ya está eso aquí. Ahora el siguiente paso es generar el centro de masa para aplicar la fuerza sísmica. Entonces el siguiente paso ahora es, nos vamos al nivel 4 y vamos a generar los centros de masas.
Centro de masa para el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel y finalmente el quinto nivel. ¿Sí? Una vez hecho esto de aquí, el siguiente paso es restringir los centros, los nudos del centro de masa de cada piso. Entonces hacemos una vista en 3D en el plano XY con 0 grados de apertura y marcamos todos los centros de masas. Ahí hay 5, aquí hay 5 puntos. Entonces vamos a asignar los grados de libertad. Ese nudo puede desplazarse en X, puede desplazarse en Y, puede rotar alrededor del eje 3. Aplicamos y aplicamos. Ahora el siguiente paso es los diafragmas rígidos. Entonces el siguiente paso es, nuevamente, nos vamos al piso. Aquí marcamos todo esto aquí, los nudos, y vamos a asignar un constraint de nudos de diafragma, ¿no? Entonces aquí vamos a poner piso 1, piso 1, vamos al siguiente nivel, este va a ser con el diafragma 2, el diafragma 2, este es el diafragma 2, vamos al siguiente, este es el diafragma, este es el diafragma 3, este es el piso 3, el diafragma del piso 3, ahora el diafragma del piso 4, piso 4. Y finalmente el piso 5, ¿no? Piso 5. ¿Sí? Ahí está. Los 5 pisos. El siguiente piso, ¿qué me dice? El estado, dice, los nudos de los centros de masa de cada piso. ¿Ya? Diafragma rígido, estado de cargas. Ahora vamos al estado de cargas. Vamos a definir el estado de cargas. Sismo en X, tipo QX, modificamos, sismo en Y, QX, añadimos y OK. Ahora el siguiente paso era ingresar fuerzas sísmicas en la dirección X y Y. Entonces este aquí es nada más que irnos al piso 1, marcamos el nudo y vamos a cargas en los nudos, las fuerzas sísmicas en el sismo en la dirección X. Y ahora sí nos vamos a la página de nuestro libro, que esto está en la página 75, ¿no? La fuerza sísmica. Aquí está. Entonces 8,91 en la dirección X y en la dirección Y es el 30%, ¿no? Que ya está aquí calculado. Control C y Control V. Aplicamos y OK. Vamos al siguiente nivel. Hacemos lo mismo, asignamos $19,13, pegamos y en la dirección Y es 5,74. OK, pasamos al siguiente nivel.
la fuerza sísmica para el nivel 3. El nivel 4. Y finalmente el último piso, ¿no? Ahora marcamos el mismo nudo para asignarles la fuerza sísmica en la dirección Y, ¿no? Que cambiamos, hicimos en Y. Ahora este de aquí, control C viene a ser aquí. Y 16,21 es en la dirección X, ¿no? Aquí, control V. Ahora bajamos el siguiente nivel. Vamos a asignar la fuerza sísmica en la dirección Y para el nivel 4. Bajamos al siguiente nivel. Ahora el nivel 2. Y finalmente tenemos el nivel 1, ¿no? ¿Sí? Una vez hecho esto de aquí, una vez ingresado las fuerzas sísmicas, ahora vamos a verificar el grado de libertad, ¿no? Así que lo que hacemos aquí, vamos a definir los casos de carga. Aquí vemos que nos falta el sismo en X. Vamos a hacer una copia de esto. Sismo en X. Cambiamos aquí sismo en X. Modificamos y OK, ¿no? Esta carga muerta la eliminamos. El modal también lo eliminamos. Tenemos sismo en X, sismo en Y. OK, ahí está. Ahora definimos también las combinaciones de cargas. Esto aquí es para verificar las derivas, ¿no? Que el sismo en X aquí es 0,75 por el valor de R. En este caso R es 8, ¿no? En este caso R es 8. ¿Ok? Y hacemos otra copia de este aquí. De Y. Aquí sería el sismo en Y. Modificamos y OK. OK. Ahí está. El siguiente paso es, casos de carga ya están, es un análisis tridimensional. Y de esta forma tenemos hecho nuestro modelo.
en la próxima aula vamos a obtener los resultados. Guardamos el archivo con el nombre análisis sísmico-estático Tumbaco, ¿sí? Una vez hecho esto de aquí, vamos a hacer una vista 3D en el plano XY con un ángulo de apertura de 0 grados y vamos a correr nuestro modelo. Marcamos, cambiamos las unidades, marcamos todos los nodos del centro de masa para ver y desplazamiento en los centros de masa, ¿no? Para dx. Aquí podemos observar los resultados, ¿no? Entonces vamos a verificar los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, aquí, ¿no? 7303, aquí está redondeado 73028, 7303, ¿sí? 6486, 6486, 5195, 5195, 3533 y 17. 35, 33 y 17. La altura tiene 4 metros. Cada piso tiene 4 metros y el primer nivel tiene 5 metros, ¿no? 1 metro y más 1 metro que es el desplante, más 4 metros y 5 metros, ¿no? Lo hemos tomado desde la altura de desplante, ¿no? Que es 1 metro. Entonces, y aquí la de arriba, ¿no? La de arriba no es nada más que este valor, el dx del piso 5 menos del piso 4 sobre esta altura me da esta de arriba, 0,02, 0,020. Y la ANEX me dice que debe ser 0,020 para concreto. Entonces, de la misma forma obtenemos todo, ¿sí? Entonces, esta sería la de arriba para este aquí. El siguiente sería este menos este, sobre esto me da este valor, este menos este sobre este valor me da este, y este sobre este me da sobre este valor, me da este valor. Y finalmente este valor, ¿no? Aquí podemos observar que no cumple las de arriba. Conclusión, es necesario reforzar en la dirección X, para el sismo en X, ¿no? Ahora, de la misma forma hacemos para la dirección Y. De Y. 103.32, 103.32, 92.59, 92.58.5, 59. Está redondeado, ¿no? 74,92. Me imagino que aquí es 74.92, 51.86, 51.86 y 25,9, ¿no? 25,9. De la misma forma, esta de arriba que me sale aquí tiene las alturas, que son las mismas alturas. 103,32 menos 92,59 sobre 400 me da esta de arriba en X. 92,59 menos 74,92 sobre 400 me da este valor. 74,92 sobre menos 51,86 sobre 400 me da este valor. 51,86 menos 25,90 sobre 400 obtenemos esta de arriba. Y finalmente este valor sobre esto obtenemos este valor de aquí, ¿no? Y también no cumplen las de arriba, ya que la norma ANEX me dice que debe ser para concreto 0,020. Conclusión, es necesario reforzar en la dirección Y. Ahora, aquí tenemos los pesos para carga muerta más carga viva, ¿no? Esto de aquí ya tenemos en el libro digital calculado todo esto de aquí. Delta sui para el sismo en X no es nada más que este valor de aquí
este valor de aquí, 73, 64, 51, y así sucesivamente, ¿no? 73, 64, 50, y aquí tenemos las fuerzas, que son las fuerzas en el sismo en X que hemos introducido en la dirección X, ¿no? La fuerza sísmica en la dirección X, y el cortante no es nada más que este valor es el mismo, y este valor más este valor se suman aquí, ¿no? Este valor, este es el acumulado, ¿no? Sí, el cortante. La altura H sub I es la altura de cada piso, y del primer piso que de 5 metros, que equivale a 500 centímetros. Y finalmente tenemos Q sub I, donde Q sub I viene dado por esta fórmula, ¿no? P sub I, delta sub I entre B sub I, H sub I. P sub I, P sub I, delta sub I, ¿no? P sub I, delta sub I sobre B sub I, H sub I. Entonces tenemos el Q sub I, que es el índice de estabilidad del piso. Entonces, el índice de estabilidad del piso, vemos aquí, obteniendo estos valores, donde nos dice que cuando el índice de estabilidad del piso es mayor que 0,30, la estructura es potencialmente inestable y debe rigidizarse. Entonces, del nivel, la estructura es inestable en el piso 4 y 5. De la misma forma se procede para el sismo en la dirección Y, ¿no? La carga muerta más la carga viva, que es la misma. El delta sub I ahora en el sismo en Y, que sería esto que está aquí, esto, y las fuerzas, es la misma fuerza en la dirección Y como en la dirección Y, y el B sub I es el acumulado, que es el mismo, ¿no? Y H sub I también viene a ser lo mismo, y Q sub I es P sub I por delta sub I sobre B sub I, H sub I. Entonces el índice de estabilidad calculamos aquí y podemos observar que la estructura es inestable en el piso 3, 4 y 5, ¿no? ¿Por qué? Porque es mayor, Q sub I es mayor que 0,3, entonces es inestable. Lo que nos dice aquí, ¿no? Cuando Q sub I es mayor que 0,30, la estructura es potencialmente inestable y debe rigidizarse. Ahí tenemos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ya esto aquí ya tenemos. Ahora vamos a ver la fuerza axial para el sismo en X y el sismo en Y. Entonces hacemos la fuerza axial para el sismo en X, ¿no? Sismo en X, fuerza axial, ¿dónde está la fuerza axial máxima? Entonces vamos a ver la fuerza axial para el sismo en X, fuerza axial, y mostrando valores, ¿no? Vamos a cambiar aquí las unidades en tonelada metro. Vamos a observar dónde se produce la mayor fuerza axial. Para el sismo en X sería aquí, ¿no? Aquí obtenemos 46,76 parece, ¿no? 46,76, vamos al siguiente pórtico. 38, 39, 42, 26, 50,89, 50,89, por ahí había uno, 50,89, parece que la fuerza axial máxima, 50,89, vamos a ver aquí, 46,76. Que podemos observar, ¿no? 46,76, que es el valor que tenemos aquí, ¿sí? Esta es la de tracción, y esta es la de tracción, 46,76. Y tenemos otra fuerza aquí que también es de comprensión,
Cuando el sismo viene en esta dirección, aquí se comprime, ¿no? ¿Es de cuánto? Es 50,89. Ahora vamos a ver en la dirección Y. En la dirección Y ahora. Sismo en Y. Aquí mismo. A ver el máximo. Ahí tenemos una de 51,16, 52, 52, 52. 52,88. Aquí hay una de 52,88. Vamos a ver aquí. 52,88, ¿sí? Ahí está. 52,88. Ahora vamos a observar el siguiente, que es el cortante. El cortante para el sismo en X. El cortante para el sismo en X es el cortante 2,2. Y podemos observar aquí donde se produce el cortante máximo. $12.46, 14.08, 14.9, 15.73, 15.73. Bueno, 15.73. Se ve que es aquí, ¿no? 15.73. Vamos a ver. Aquí está. 15.73 toneladas para el sismo en X, ¿no? El cortante máximo. Entonces aquí mismo se encuentra el momento máximo. Entonces vamos, momento 3.3. Podemos observar que es 46,13, ¿no? Un 46,13 tenemos aquí. Vamos a verificar. Aquí está. 48,21. ¿Se ve? Aquí está el momento máximo. Ahora vamos a obtener para el sismo en Y, que es el cortante en 3.3. Y nos vamos a un plano YZ. 11.98, 12.25, 12.43. Ahí está, 12.43, ¿sí? Vamos a verificar aquí, 12,43. Ahora vamos a ver el momento máximo. Ese es el cortante máximo para el sismo en Y, y ahora el momento máximo para el sismo en Y. Tiene 37, parece que aquí es 37,66. Entonces vamos a verificar otro 37, ya. Entonces 37,66, que es el que está aquí. Bueno, hemos obtenido las derivas, la fuerza axial para el sismo en X, la fuerza axial para el sismo en Y, y el cortante para el sismo en X y sismo en Y, los cortantes máximos, y también los momentos máximos para el sismo en X y sismo en Y. Vamos a ver para el sismo en X, ¿no? El sismo en Y. Ok, hemos obtenido los resultados, ¿no? Hemos visto las derivas para X y para Y hemos visto que no cumplen lo establecido por la norma NES 2015, que dice que debe ser menor o igual a 0,02, 0,020. Entonces hay que reforzar tanto en la dirección X como en la dirección Y. También hemos obtenido el índice de estabilidad,
y hemos visto que tampoco cumple, ya que el índice de estabilidad debe ser menor a 0,30. Hemos revisado la fuerza axial para el sigmo X, sigmo Y, el cortante máximo también para el sigmo X, sigmo Y, y los momentos máximos para el sigmo X, sigmo Y. De esta forma hemos modelado con el programa SAC 2000. Debido a que no cumple las derivas, entonces en las siguientes aulas vamos a reforzar la estructura.